Pues, como les comentaba hace un instante, esta noche nos visita el portavoz del Grupo de Gobierno y, a su vez, entre otras áreas, concejal responsable de urbanismo. La razón es porque, en horas, vamos a ver cómo se va a abrir al tráfico la Plaza de Segovia, con doble sentido, ida y vuelta, y en el medio va a estar, haciendo de rotonda, La Fuente. Julián Rodríguez Santiago, portavoz del Grupo de Gobierno y concejal de urbanismo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Entre otras áreas, ¿no? Porque sí, no solamente lleva urbanismo, lleva más áreas, ¿no? Sí, vamos, protección civil, tráfico, medio ambiente, bueno, principalmente es urbanismo la más fuerte y bueno, y lo que hablamos ahora, por ejemplo, lo que tenemos, lo que me estabas preguntando, corresponde al área de urbanismo. Urbanismo, que es la Plaza de Segovia, que en unas horas veremos cómo se va a abrir al tráfico, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros recibimos hace unas fechas, hace yo creo que unos meses, un año, una serie de firmas de vecinos y propietarios de negocios de ahí de la Plaza Segovia que nos demandaban que se aperturara el tráfico, que se crearan plazas de aparcamiento, y nosotros lo que hicimos fue analizar un poco la situación, porque en un principio éramos partidarios de peatonalizar toda la Plaza Segovia, pero claro, también hay que pensar en que los vecinos que tienen ahí cocheras, que los propietarios de negocios que tienen su negocio allí, y luego también pues la comodidad de los usuarios, y además siendo una plaza suficientemente grande para que haya convivencia de zona peatonalizada y de zona de coches, bueno, pues hicimos una prueba piloto en su momento, aprovechando unas obras, no sé si recordáis, hace 4 o 5 meses, abrimos al tráfico para ver cómo resultaba de esa forma, y la experiencia llegamos a la conclusión que era positiva, la reacción de la gente fue positiva también, entonces hemos decidido pues vallar la zona, delimitar, mejor dicho, la zona peatonal de la Plaza Segovia para que los niños no tengan ningún problema con los coches, han puesto unas vallas que yo creo que estéticamente han quedado bastante bonitas, y luego se van a habilitar una serie de plazas de aparcamiento, creo que son 9 las plazas de aparcamiento que se habilitarán en la Plaza Segovia, lo cual, por ejemplo, pues dará cobertura pues a aquellos que vayan a adquirir algún producto, a los negocios que hay allí, pues va a dar un servicio a los propietarios de los negocios, a los usuarios de esos negocios, más luego las zonas de carga y descarga, y luego el tráfico pues yo creo que ganará, porque ahí teníamos una especie de tapón, porque al no poder circular los coches que subían por la calle Bravo en dirección Plaza Segovia tenían que dar a veces una vuelta innecesaria para llegar a la calle Angustias o algún tipo de calles de ese tipo. Entonces ahora lo que conseguimos es que sin perturbar el bienestar de aquellos que utilizaban la zona peatonal, pues conseguimos de que haya un tráfico ordenado, y yo creo que todo el mundo va a estar contento con la nueva, siempre sabiendo que no llueve a gusto de todos y que siempre habrá alguno que diga que le gustaba más como estaba antes, pero yo creo que en esta vida hay que estar abierto a los cambios, y uno de los cambios en esta zona yo creo que vamos a mejorar tráfico, vamos a mejorar zona peatonal, vamos a mejorar la convivencia de los negocios y los vecinos de aquella zona con el resto de la ciudadanía, y esa plaza que con la peatonalización reconozco que quedó un poco apartada, porque actualmente parece que si no vas con el coche ya eso no existe, y bueno, pues vamos a conseguir yo creo que con todo eso, y en breves fechas, como bien has dicho, estará abierta la circulación, y bueno, pues ya me dirán, ya estaremos abiertos a las sugerencias de la gente, pero yo creo que va a quedar bastante bien. Yo estoy convencido que se va a perder lo que es la zona peatonal muy poco, porque escasamente 5 metros, como mucho, ¿no? Se va a perder. Lo que es La Fuente, justamente, el ascenso que van a tener los vehículos a la barandilla que se ha puesto, ¿no? Sí, 5 metros aproximadamente, pero además con otra particularidad, porque La Fuente, al estar unida con la zona peatonal, pues era un foco de que se tiraran cosas, de que se jugaran encima de ellas, con el peligro que tenía incluso para los niños. Y bueno, pues ahora al estar esa figura, ese monolito o esa escultura en el medio, como haciendo una especie de rotonda, yo creo que va a quedar bastante protegida, estéticamente va a quedar muy bonita, como está ahora, pero que además va a quedar protegida de que era un sitio de juego de los niños, el césped artificial lo levantaban, se tiraban papeles, porquerías allí. Yo creo que también eso va a proteger esa zona, ese monumento y esa zona que quedó tan bonita, y yo creo que va a quedar bastante bien. Realmente, lo que tú bien dices, se pierden 5 metros de zona peatonal, que tampoco tienes toda la plaza para que puedan jugar, correr y montar terrazas, los negocios, y bien. Y el gasto parece que no es muy elevado, ¿no? Lo que es la barandilla y poco más. Sí, nada, el gasto ha sido mínimo, ha sido más una obra de ingeniería, digamos, de diseñar cómo queríamos eso. Nos reunimos el jefe de tráfico, Isidro Álvarez, y yo, y vimos cuál era la mejor fórmula, porque estábamos en duda si hacer los aparcamientos en línea o en batería, y al final decidimos que en línea, porque así comíamos menos zona peatonal.
y es más eso que el gasto ha sido pues una barandilla y luego pues habrá que pintar las plazas de aparcamiento y bueno, yo creo que más barato no nos puede salir una obra. ¿Para cuándo se verá entonces abierta al tráfico la plaza de Segovia? He dicho en horas, ¿no? Puede ser esta semana. Ya estaban esta mañana, hace un rato, hablando con el jefe de tráfico, me decía que estaba pendiente de los pintores. Claro, tenemos un problema, que los pintores nos comentan que con las heladas, con el frío que ha venido ahora, no se puede pintar y eso a lo mejor nos puede retrasar algún día más. Estaba haciendo bastante bueno y se podía haber pintado, pero esta media ola de frío que ha venido pues hace que se nos pueda retrasar un poco más, porque con temperaturas bajo cero no debemos pintar, porque si no luego no va a quedar bien, y eso es lo que nos han dicho los pintores, con lo cual a lo mejor esta semana, que era nuestra idea, que el fin de semana ya estuviera abierta al público, pues a lo mejor hay que esperar unos días más para que abrirla cuando esté pintado y esté todo terminado, pues no abrirla a medias, pero esta semana, la que viene, ya estará funcionando. Pues dejamos de momento la plaza de Segovia y vamos a hablar de diferentes calles que van a cambiar las señales también en breve, ¿no? Está previsto ya una actuación y si mal no recuerdo ya se habló, hará como un año, puede ser, o año y medio, que ya se empezó a barajar esta posibilidad. Sí, claro, todo esto lleva mucho tiempo de estudio, porque nosotros analizamos los problemas que hay en diversas zonas de tráfico. Y una de las zonas de tráfico donde había mayores problemas es la zona que va entre la avenida Portugal y la carretera de las Salinas, toda esa zona, calle Palencia, calle Badajoz, calle Cáceres, calle Torre de Fragüel, todo ese tipo de calles. Había unos problemas de tráfico porque había calles que eran muy estrechas, que estaba permitido doble circulación de vehículos y no están las calles como para doble circulación. Entonces había que hacer una reestructuración del tráfico, porque claro, ahí cuando un vecino te dice, no, porque en mi calle no solamente es de única dirección, la contestación que le decíamos es que, claro, si tu calle la ponemos de solo una única dirección, a lo mejor hay que ir a algún sitio en helicóptero, salvo que cambiemos todas las calles. Entonces lleva más trabajo de ingeniería de lo que parece, porque al final hay que hacer un simulacro de ver cómo quedaría, porque claro, al cambiar las direcciones y al poner direcciones únicas en muchas calles, mucha gente que estaba acostumbrada a ir por una determinada ruta, pues va a tener que modificar y tenemos que hacerlo de la forma más pacífica, más accesible posible y bueno, ya hemos dado con la solución de cómo va a quedar y yo creo que va a quedar bastante bien regulado el tráfico. Vamos a evitar el problema de que dos coches que apenas pueden pasar por las calles se crucen, pero que a su vez los perjuicios de que hay una dirección única no son tan grandes. La gente a los 3 primeros días pues a lo mejor tendrá ciertos inconvenientes porque somos los hombres, las personas somos animales de costumbre. Y cuando hagamos algo diferente de lo que estamos haciendo, pues nos cuesta. Pero a los 3 o 4 días les puedo asegurar que se habrán acostumbrado a tomar una ruta determinada y van a estar encantados. Y entonces, bueno, son una serie de calles que se mantienen algunas con doble sentido, las que son más anchas, lo que llamamos calles troncales. Por ejemplo, tengo aquí anotado que la avenida Portugal, la calle La Perla, la calle Vázquez García de Rincón, la calle Logroño, la calle Torre de Fragüel, la calle de la Radio, la calle La Cortes de Novillos y la calle Ciudad Real. Estas tendrán doble dirección, pues son calles troncales que les llamamos. Pero todas las que están periféricas a esta serán de sentido único y aquí tengo ya anotadas Malena, Guadalajara, Salamanca, Madrid, Soria, Palencia, Cáceres, Badajoz, Santander, Burgos, Soria, Ildefonso Rodríguez, cronista Ricardo Sendino y cronista Mariano García Sánchez. Todas estas serán de única dirección. Se van a poner señales, están poniendo, ya no sé si se lo han visto, hay unas señales, están tapadas actualmente con plástico para cuando se abra ya para todo. Se van a poner señales verticales y también se va a hacer pintura de suelo. Estas zonas, además, en esta zona, en el próximo plan de asfaltado que se hará a finales de marzo, el 80% de estas calles que he nombrado van a ir asfaltadas también, van en el plan de asfaltado, con lo cual yo creo que ya daremos una cobertura importante a esta zona. Las calles no están en buen estado de firme y vamos a aprovechar el asfaltar y el pintar todas estas calles cuando sea necesario. Yo creo que es algo, estos cambios de tráfico es algo novedoso y algo que puede en un principio pues suponer un quebranto para la gente, pero que ya digo que estoy seguro que a los 3-4 días ya se habrán acostumbrado y vamos a notar todo esto. Además, por cierto, Medina tiene un problema de aceras. Las aceras que hay en Medina son de una estrechez tal que no pueden pasar 2 personas a la vez, y menos una persona en una silla de ruedas, y menos una sillita de niños. Entonces tenemos que tender en Medina del Campo a que las aceras sean de 1,50 como marca la ley. Para que las aceras sean de 1,50 como marca la ley, si tenemos doble sentido de circulación es absolutamente imposible. Entonces tenemos que tender a esto
hacer una ordenación del tráfico, yo creo que pausada, pero que sea armoniosa, y luego a partir de ahí pues tenemos que ir trabajando como estamos haciendo con el ensanche de aceras, porque yo creo que Medina no era un sitio muy accesible para personas con discapacidad, y eso es algo que tenemos que trabajar. Ya se está trabajando mucho en ello, se han hecho muchas aceras, muchas actuaciones, pero hay que seguir haciéndolo, y en estas calles concretamente hay algunas que es necesario. ¿Qué más actuaciones van a realizar ustedes al margen de lo que estamos comentando, de esta área comprendida entre lo que es Avenida Portugal, que es la que más afectada, con Carretera de las Salinas? Bueno, ahora mismo estamos, esto es algo que ya viene de meses atrás, ahora estamos pendientes de la aprobación del presupuesto, y una vez que se apruebe el presupuesto tenemos en mente varios proyectos que yo creo que son muy interesantes, que van todos en esta misma línea. Pues el proyecto más, a lo mejor más ribombante, más llamativo, es el de Las Claras, el de la... ¿Paso de peatones que hay en la zona de Las Claras? Ese también. No, hablaba del Camino de Moraleja, perdón. La calle Camino de Moraleja tiene unas aceras que es imposible que nadie con una discapacidad y sin discapacidad pueda andar por la acera, tienen que ir por... Entonces, en breve presentaremos a vosotros, a los medios de comunicación, presentaremos algo que ya hemos presentado a los vecinos, que es cómo quedará la calle, y va a quedar francamente bonita. Va a ser una calle de único sentido también, con dos aceras anchas, una a cada lado, salvando todas las diferentes alturas que hay a una altura única, con sus barandillas, con sus cosas, y esa es una obra importante que queremos acometer una vez que se aprueben los presupuestos. Posteriormente, y tomando lo que decías, el paso peatones de Las Claras, que el paso peatones de Las Claras, que ha sido tan demandado por algún grupo político, eso es algo que nosotros ya llevamos tiempo, antes de que nos lo dijeran los grupos políticos, ya nosotros nos habíamos percatado de esa necesidad. Pero claro, si yo pongo un paso de peatones en Las Claras, ¿qué mando a la gente? O en las residencias de ancianos, ¿qué mando a la gente? ¿A mitad del campo? ¿A una era? ¿A un solar? Entonces ahí es necesario acometer una obra que también va a ser, una vez que se aprueben los presupuestos, que es unir la calle Camino Moraleja con la calle, si te diré, vamos a bordear todo eso pasando por delante de la residencia de ancianos y por delante del convento de Las Claras, para unir con el barrio de las Claras. O sea, con lo cual ese paso peatones que se haga tendrá un destino, que es una acera amplia que va a haber enfrente y que bordeará todo ese solar que actualmente hay. Y había un comentario que decían que no se podía ahí pintar lo que es el paso de peatones, puesto que eso es una carretera que pertenece a la Diputación. Yo no sé si esto es también correcto. Correctísimo. Claro, son dos cosas. Primero, nosotros no podemos pintar un paso de peatones por nuestros propios medios, porque es una carretera que pertenece a la Diputación, y toda la Diputación, en alguna forma, tiene que darnos el visto bueno, porque tú imagínate que hubiera un accidente en ese tramo, ¿quién sería el responsable? ¿El Ayuntamiento, que ha pintado el paso de peatones sin el consentimiento de la Diputación, o la Diputación? Entonces, eso hay que hacerlo, claro, desde la ignorancia muchos piden que pintemos, que no es tan fácil ir con un cubo y una brocha, que eso hay que llegar, pues si fuera tan fácil ir con un cubo y una brocha, que tengan todos seguros que a mí no se me caen los anillos por coger un cubo y una brocha, lo hubiera pintado yo en 2 horas. Pero yo personalmente, sin nadie más. Pero no podemos hacer eso, la carretera es la Diputación y hay una serie de responsabilidades que a algunos se les olvidan. Aquí, cuando hay las competencias que tiene un organismo y otro, hay que tener presente de que hay que pedir la autorización al otro y el otro tiene que dar el visto bueno. Ahora bien, la segunda parte es que el Ayuntamiento tiene que facilitar el destino de ese paso de peatones. No podemos hacer un paso de peatones como aberraciones urbanísticas que vemos en Medina, y algún día traeré yo fotografías de aberraciones que nos hemos encontrado, pasos de peatones que terminan en un muro, sin acera, pasos de peatones que terminan en ningún lado. Eso no puede ser. Tenemos que, primero, urbanizar, hacer una acera en condiciones para que aquel anciano o aquella persona que pase del convento de Las Claras o que pase de la residencia de ancianos tenga un destino que tiene que ser una acera para que pueda seguir caminando, no le podemos mandar a una era. Entonces, bueno, desde la ignorancia muchos demandan eso, yo no sé con qué interés, pero la verdad es que no tiene ningún sentido esa reivindicación, máximo cuando hemos sido nosotros los primeros, que siempre lo hemos dicho, pero por eso esa obra es tan necesaria. Esa acera que une Camino Moraleja con el barrio de Las Claras otra vez bordeando es necesaria, y yo creo que eso lo tenemos que hacer. Y luego tenemos bastantes más actuaciones que queremos hacer, como es el área de transporte, como es una urbanización integral de la zona de Colonia Santo Tomás, en el barrio de Santo Tomás. Eso también queremos acometerlo en esta legislatura, en este año, mejor dicho, que ya tenemos el proyecto, que yo creo que va a quedar bastante bien.
pero claro, todo eso depende de la aprobación o no de los presupuestos, porque todo eso supone dinero. Yo creo que si somos capaces de aprobar los presupuestos, somos capaces de acometer esos proyectos que ahí tenemos en mente, Medina del Campo va a mejorar ostensiblemente y además vamos a conseguir que en esta legislatura pues se genere riqueza y se genere empleo, puesto que esas obras darán trabajo a empresas posiblemente de Medina del Campo, porque además esas obras que hablamos en muchos casos son inferiores a 200.000 euros, con lo cual se puede hacer una invitación a 3 empresas de Medina perfectamente, sin necesidad de sacar un pliego de contratación publicado en el boletín, porque el boletín solo es a partir de 200.000 euros, con lo cual yo creo que eso va a dar trabajo a Medina también. Es muy importante que eso salga adelante y además es que Medina del Campo lo necesita. Yo os comentaba el tema de las aceras, las aberraciones urbanísticas que hay, aceras de 1 metro con una farola en el medio, aceras de 1 metro con un alcorque sin árbol en el medio. De eso nos encontramos por Medina decenas y decenas de casos y eso hay que corregirlo y eso necesitamos dinero para poder hacerlo y voluntad de hacerlo. Y yo digo, si somos capaces de sacar adelante presupuestos y somos capaces de sacar todo lo que tenemos adelante, yo creo que a Medina le podemos dar una vuelta de tuerca bastante importante y que sea una ciudad agradable para los que vivimos y agradable para los que vienen de fuera. Hace unos días yo estaba viendo precisamente cómo estaban podando los árboles. ¿Es una campaña anual que se lleva todos los años por estas fechas o comienza antes? Se hace todos los años. El personal de jardines, los jardineros del ayuntamiento, el personal del ayuntamiento de jardines, pues dependiendo de la época del año, pues en la época de verano pues tienen la siembra de césped, la siembra de, bueno, pues de distintas, cada época tiene su cometido y la época de poda, pues lógicamente se hace una vez que se ha producido la caída de la hoja, no podemos hacerlo antes, y esa caída de la hoja se produce a partir del mes de octubre, noviembre. A partir de ahí empieza la tarea de poda. Y entonces ellos tienen una planificación y van yendo por diferentes zonas, ellos tienen su planning y claro, a mí ha habido mucha gente que me decía, oye, están podando y no están podando mi calle. Digo, no se preocupe usted que seguro que se la podan. Y efectivamente, a los 15 días me lo encontraba y me dijo, oh, ¿qué razón tenía? Ya han podado mi calle. Claro, ellos llevan una planificación que yo no les sabría decir ahora mismo en qué zonas, creo que están en la zona centro ahora mismo, pero tampoco les sabría decir exactamente, porque eso lo lleva el encargado de obras, es una cuestión ya más de calle, de estar ahí en el terreno, una cuestión más de encargados que de políticos. Y lo que sí que esto es algo que se hace siempre y ahora en el mes de febrero o marzo ya se terminará la tarea de poda y los jardineros empezarán con otras tareas que son las que corresponden a su tiempo y bueno, pues eso es este año. Si en alguna zona de Medina pues alguno detecta que sus árboles no les han sido podados, pues que tengan paciencia, que seguramente lleguen. Y si no llegan y nos metemos ya en marzo, que me lo digan, que mandamos rápidamente a los jardineros a podar, porque a lo mejor alguna zona no sé si se puede quedar, pero es necesario que aquellos árboles que molestan, y es la época ahora, pues que se pode, como todos los años. Antes ha mencionado los presupuestos que están condicionando prácticamente, ahora condicionan la vida diaria del ayuntamiento. Todas las áreas, todas las concejalías pues están a expensas de esa aprobación. ¿Qué va a pasar el día 29 de febrero? ¿Se van a aprobar los presupuestos? ¿Qué sensación hay ahora mismo en el grupo de gobierno? Porque ya los demás partidos conocen un poco el proyecto, el presupuesto, han presentado sus propuestas ellos. ¿Qué sensación tiene? ¿Que se va a aprobar o no? Yo creo que sí. Si hay voluntad por su parte por la parte de los grupos de la oposición de aprobarlo, sí, se tiene que aprobar, porque nosotros hemos hecho una propuesta. Los grupos de la oposición han hecho sus alternativas, sus enmiendas. Y claro, esas enmiendas no deben ser estancos, compartimentos estancos, sino que deben también tener cintura política para decir, oye, si nosotros decíamos poner esto, pues vamos también a aceptar si se pone un poquito menos. Y nosotros estamos ahora en una fase de negociación en la cual pues bueno, pues han hecho sus propuestas tanto Partido Popular, Izquierda Unida como candidatura independiente. En muchas de ellas podemos coincidir y puede que no lleguemos a un acuerdo. En otras estamos discutiendo porque entendemos que no son partidas prioritarias, porque claro, cuando tú tienes un presupuesto como el que tiene el Ayuntamiento de Medina, que no es muy grande, y quieres hacer muchas cosas, al final tienes que priorizar y tienes que ver qué es lo que es interesante para esta legislatura. Y esta legislatura, yo creo, y estos tiempos que corren, mejor dicho, no tenemos que olvidarnos de las personas, tenemos que pensar en las personas o aquellos sectores más desfavorecidos, como hemos hecho en la pasada legislatura. Eso no podemos abandonarlo y tenemos que seguir poniendo dinero del presupuesto para pobreza energética, para ayudas de primera necesidad, para todo ese tipo de cuestiones sociales que ya se ha hecho.
Pero claro, esta legislatura yo creo que llega un momento del impulso económico de Medina también. Y el impulso económico de Medina viene por un área de transportes, que Medina lo demanda, viene por embellecer y mejorar urbanísticamente todo Medina, que es lo que estábamos diciendo. Y yo creo que hay que apostar por ahí. Digo, cuando tienes 17 millones o 20 millones de euros, en este caso, que puede ser este año, pues lo que tenemos que hacer es saber dónde vamos a gastar las partidas. Y ese es el trabajo que estamos diciendo a la oposición, que claro, cada uno llega con sus posiciones, que no coinciden las de unos con otros, y no podemos hacer caso a todos, porque si no nos quedaríamos sin dinero, teniendo en cuenta que hay una serie de gastos generales, que es el gasto de personal o gastos de funcionamiento del ayuntamiento, que eso es impepinable. El margen que tenemos es muy escaso. Entonces, yo sí que pediría a la oposición que por un principio de responsabilidad, pues que tengan la cintura suficiente para que sus posiciones no sean inamovibles, que puedan ser variables en función de lo que se proponga, y bueno, pues que estemos todos abiertos al diálogo y a la negociación. La próxima reunión va a ser mañana por la tarde, mañana miércoles por la tarde, que ya queríamos dejarlo todo más o menos cerrado para que el jueves o viernes fuera la comisión de Hacienda correspondiente. Y vamos a ver si somos posibles de que se llegue a ese tipo de acuerdos, y yo creo que sí, las diferencias no son tan insalvables, y yo creo que se puede llegar a acuerdos con un poco de voluntad. Dependerá un poco de que la oposición pues no sea inamovible y sea consciente de que el dinero es el que hay, y que no se puede hacer todo, no se puede con este presupuesto pretender desarrollar urbanísticamente Medina, pero pedir otra serie de cosas que entendemos que pueden ser no prioritarias. Pero bueno, yo quiero ser optimista, y espero que en el pleno del día 29 tengamos aprobados los presupuestos, y ya podemos empezar a trabajar, que es lo que hace falta con todas estas cosas que decimos, porque Medina lo necesita. Hay mucha gente en el paro y está deseando de que este tipo de intervenciones urbanísticas se puedan ir haciendo, porque esto al final serán puestos de trabajo. Albañiles que están ahora en el paro pues me dicen que cuándo van a empezar a hacer obras aquí. Claro, todo depende de los presupuestos. Los vecinos me dicen que cuándo vamos a arreglar su calle, y les digo, depende de los presupuestos. Los proyectos están ahí todos, y ahora vamos a ver si podemos desarrollarlos. Precisamente hace un día pasaba por este mismo estudio, por este plató, la portavoz del Partido Popular. Y bueno, pues yo no sé, usted ahora mismo como portavoz del grupo de gobierno, ¿qué le parece? ¿Que puede ser más fácil el entendimiento con Olga Moino, la actual portavoz, o con el anterior portavoz que había anteriormente, Eduardo Marcos? Ahora mismo este grupo de oposición del PP está más abierto al diálogo, ¿o era anteriormente? ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que con ambos puede haber el mismo tipo de entendimiento. El problema es que el Partido Popular, pues con todo lo que ha sufrido en sus filas, de este tipo de dimisiones o este tipo de cuestiones que ha habido, con ruptura de disciplina de voto en más de una ocasión, pues claro, es un poco impredecible lo que pueda pasar. Yo quiero creer y confío en que el talante, que la verdad que lo tenía el señor Marcos, el tiempo que tuvimos de compartir la portavocía y de negociar asuntos, era una persona bastante coherente, bastante sensata, y yo quiero creer que Olga Moino va en la misma línea de sensatez, porque al final aquí no estamos para trabajar por unas siglas, aquí nos han votado para defender los intereses de Medina. La gente está cansada de ir a las urnas para que su voto no sirva más que para que se peguen los partidos políticos, y eso tenemos que, por respeto a la gente, tenemos que empezar a quitarlo, y tenemos que decir, mira, yo tengo una serie de ideales, tú tienes otros, vamos a ver dónde está el punto de confluencia, pero es que es necesario, porque ahora mismo, si no aprueban los presupuestos, estamos en una situación que se queda el ayuntamiento a los pies de los caballos. Si tú crees que este grupo de gobierno no es capaz de sacar adelante las cosas, o no crees en ese proyecto, hay otras cosas que se llaman mociones de censura y otros tipos de figuras, pero no entiendo que no se debe hacer ningún tipo de presión con el tema de los presupuestos, porque es jugar con el dinero de las personas, con el dinero de la gente y con el bienestar de la gente, porque al fin y al cabo todos los proyectos que hablamos conllevan que haya un bienestar de la gente, que es para lo que nos ha votado. Y yo quiero creer de que somos suficientemente maduros, suficientemente mayorcitos, como para entender que por unas cuestiones menores no se llegue a acuerdos, y yo quiero creer que la señora Moino, pues el talante que va a tener es el adecuado, la señora Moino en representación de su grupo, porque al fin y al cabo ellos son un grupo de 8 personas, 7 personas en este momento, pero de 8 personas en circunstancias normales, que tendrán que velar por lo bueno para Medina. Yo confío
que sí, también confío en que el Grupo Gana Medina pues también sea responsable y sea consciente de la importancia de aprobar unos presupuestos consensuados entre todos, pero unos presupuestos que tienen que salir en el pleno de mes de febrero, porque si no, prorrogar los presupuestos pasados, pues a lo mejor no es bueno para Medina. Entonces eso es lo que tenemos que ver entre todos y dejarnos a un lado las disputas políticas, porque ahora mismo de lo que estamos hablando es del futuro del año 2016 de Medina del Campo, un año muy importante porque si se supone que estamos saliendo de la crisis es el año que tenemos que dar un espaldarazo a todo lo que viene. Y luego, si no estás de acuerdo con el grupo de gobierno, pues hay otras figuras que son, como digo, las mociones de censura y demás, que se pueden articular, pero que no se haga presión a través de los presupuestos, porque eso no beneficia a nadie, ni a nosotros, ni a ellos, ni a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos. ¿Qué tal con el independiente Fidel Lambás? ¿Qué tal? ¿También hay un buen consenso para llegar al acuerdo? Bueno, pues también se está en negociaciones, también él tiene sus aportaciones y sus cosas, espero que también siga en la misma línea de lo anterior. El voto de Fidel Lambás, aunque pueda parecer que es un voto meramente anecdótico, porque es un verso suelto, un voto que tanto si se inclina para un lado como para otro no tiene ningún sentido, pero sí que nos gustaría que los presupuestos capten el sentir de todos los grupos políticos. Voy a decir una cosa, el voto de Fidel Lambás, el pleno del día 29, es fundamental. Sí, con la ausencia del octavo concejal del PP. Pero vamos, que independientemente de eso, sí, que muchos me dicen, Fidel ni pincha ni corta porque un voto... Independientemente de esa circunstancia que es coyuntural, de que en el próximo pleno, al haber 20 concejales en vez de 21, porque el concejal del Partido Popular, el octavo aún no está, y el voto del señor Lambás puede devenir en importante, pero es que el señor Lambás representa a 600 o 700 personas de Medina del Campo que lo han votado, y para nosotros merecen todo el máximo respeto. Nosotros gobernamos para los que nos han votado nosotros, para los que han votado al PP, para los que han votado a Gana Medina y para los que han votado a candidatura independiente y para los que no han votado ninguna de estas opciones, con lo cual los 700 los votos que sean del señor Lambás, nosotros nos merecen tantos respetos, y por eso a la persona que esas 700 personas decidieron poner su voto, también le vamos a tener en cuenta sus aportaciones, independientemente de que tenga valor, que en este caso coyunturalmente puede que tenga un valor, y es verdad que has estado sagaz en esa circunstancia, pero independientemente de eso, yo creo que hay que respetar la opinión de Lambás. Es una persona con mucha experiencia, que yo a veces choco con él, a veces más, yo le hago a veces rabiar un poco porque me divierte hacerle rabiar, pero reconozco que es una persona que su experiencia puede ser muy válida en estas cosas. Si su experiencia él es capaz de encauzarla debidamente, es muy interesante su opinión, como la opinión de cualquier persona que ha estado el tiempo que él ha estado ahí y que conoce cómo funciona un ayuntamiento. Y yo desde aquí, pues también al señor Lambás, que yo le hago rabiar, pero le tengo aprecio, y desde aquí, si me está viendo, que supongo que sí, porque eso ve todo, pues que sepa que le tengo aprecio, que a veces le digo cosas porque me divierte, porque enseguida se rabia, pero que no lo digo con maldad, sino porque, bueno, hay que romper un poco también el hielo en estas cosas y hay que desdramatizar. Y bueno, si no se cabreara no le diría nada a veces, pero bueno, que sepa que le aprecio y que su opinión es muy respetable y muy valorada, y que tenemos que tener en cuenta sus aportaciones también, como las de Gana Medina, como las del Partido Popular. Pues Julián Rodríguez Santiago, muchísimas gracias. Hemos quedado usted y yo en hablar de la Plaza de Segovia y de las señales de las calles colindantes, hablamos de la Avenida Portugal y demás, y al final estamos llevando en los presupuestos y seguimos hablamos hasta de deporte, ¿no? Que hace mucho que no hablamos de fútbol. Pues sí, además un tema. Anoche estuve en Televisión Castilla y León y me lo pasé muy bien en una entrevista. Hacía tiempo que no me hacía una entrevista de fútbol y la verdad es que a veces me presta también, porque es un tema que me apasiona, y bueno, aquí hay que estar preparado para todo, menos de toros, que no entiendo mucho. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.